porque ya lo tenemos conectado a Pablo Melicchio. ¿Qué es lo que vamos a hablar con Pablo Melicchio, el psicólogo, de esto que también sucede y es muy preocupante y tiene que ver con el bullying en las escuelas? Una estadística: 7 de cada 10 alumnos sufren bullying. Y es horrible que pase eso. Es horrible que estemos hablando hoy de eso. Pero así lo vamos a hacer con Pablo Melicchio. 7 de cada 10 niños sufren bullying en el colegio. Pablo Melicchio, ¿cómo estás, psicólogo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, un tema muy preocupante. El lunes fue el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y el Acoso Escolar. Pero bueno, es el día metáfora, pero cada día tenemos que salir a hablar de estas cuestiones. Y como siempre decimos, hablar, mostrar imágenes, pero siempre con la idea de desarticular toda forma de violencia, y el bullying es una de las formas de la violencia y muy preocupante porque es la que se instala la más temprana, ¿no? Cuando hablamos de bullying hablamos de niñas, niños y adolescentes que, digamos, de alguna manera reproducen la violencia, que es la violencia social, ¿no? El bullying es metáfora de una violencia social mucho más amplia. Claro, claro. ¿Y cómo detectamos esto? A ver, ¿cuál es el rol, por ejemplo, que cumplen los adultos en las casas, en las instituciones educativas? Sí, justamente, digamos, siempre que viene una niña o un niño al consultorio, vienen a traer a los papás, vienen a traer a la familia. Siempre las niñeces sufren lo que expresan los adultos. La violencia, digamos, es una violencia que es social, es una violencia familiar y que en las escuelas queda de alguna manera reproducida. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es ver qué pasa en las casas, ver qué pasa en las escuelas, pero el primer socializador debería ser la familia, la casa, pero como hay familias desmembradas, hay familias donde los adultos disfuncionales, ausentes, y lo central, y esto es lo que tenemos que remarcar y pensar juntos, es que lo que se está enseñando es que la resolución de los conflictos es a través de la violencia, la resolución de los conflictos es a través de los gritos, la desautorización del otro, y no el diálogo, ¿no? Parece que cada vez está más en desuso la más importante herramienta de comunicación social, que es el diálogo y las palabras, ¿no? Pablo, yo quiero hacerte una pregunta que va a ser controversial. Quizás vos me digas, estás equivocada, probablemente, pero creo que mucha gente la piensa. Cuando uno, la primer célula integradora de la sociedad es la familia, todos lo sabemos, ¿no? Cuando tenés que empezar a relacionar con tus primitos, si tenés, no tenés suerte, con tus padres, con tus vecinos, qué sé yo, pero es la familia. Después, si querés, el barrio, los jardines de infantes y qué sé yo, pero en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros éramos chicos, la palabra bullying no existía. Existía el acoso, existía la burla, te decían, che, este compañerito me hace burla. Claramente. ¿Qué pasaba cuando tu papá te decía o tu mamá te decía, bueno, deféndete, aprende, para eso vas, para defenderte, el mundo es así? ¿No estamos criando a una generación de cristal? Pregunto. A chicos que no saben defenderse en el mundo real, chicos que no saben tomarse un colectivo por ahí porque tienen miedo. Por supuesto que erradicar la violencia es positivo, que no se entienda mal. Pero quiero decir, ¿no nos estamos yendo para el otro extremo de inhabilitarlos incluso o de incapacitarlos emocionalmente para que puedan dirimir un conflicto? Bueno, digamos, si bien es controversial, siempre es importante abrir el diálogo y me importa mucho este replanteo. Yo creo que en aquel momento, hace 20, 30 años o más, ¿no? Estaba mucho más instalado el machismo, el patriarcado, donde la defensa, no olvidemos que en general, si bien hoy hay chicas, ¿sí? Hemos visto videos hace poco de chicas agarrándose a piña fuera del colegio. Sí, tremendo. Pero yo me animaría a tirar una estadística de que el 70-80% de los bullying, de los maltratos y de la violencia escolar la ejercen los varoncitos, los nenes, los adolescentes, porque me parece que es el imperativo social donde el hombre se tiene que defender y defender de alguna manera desde lo físico, desde el poder físico. ¿Y la mujer? No, bueno, por eso, me parece que a lo mejor ahora también hay un poco más de violencia y algunas mujeres también reproducen también formas de comunicación a través de la violencia. Cuando yo era chica, mi compañerita me tiraba los pelos, yo iba llorando a casa y me decían, defendete. Y en vez de defendete iba, le decía a la maestra o le decía, no me tires mal, bueno, trataba de intentar. Pero digo, las mujeres en los niños en general. Los niños en general se pelean. Sí, pero
pero este mundo es violento básicamente por el lugar. El hombre hace las guerras, Sí, claro, suman los femicidios. No olvidemos que todo niño o todo adolescente al que no se le desarma esas primeras violencias, tenemos en potencia un macho violento, ¿no? Que hay mujeres violentas, también, no hay dudas, es una sociedad violenta, no es una cuestión de hombres o mujeres, pero por sobre todas las cosas, el hombre está construido en el maltrato y la violencia física, ¿no? Entonces, hay que ir desarmando desde el vamos, pero también hay muchas niñas que reproducen modelos de comunicación violentos porque no les enseñan la importancia que tiene el uso de las palabras, ¿no? Que ese es el tema central, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pablo, recién estábamos hablando acerca de este panorama de incertidumbre que tenemos en la sociedad argentina como parte, bueno, a veces de políticas de gobierno, de la situación económica, de lo que pasa en el panorama mundial. El fenómeno del bullying es un fenómeno a nivel mundial, lo que tiene que ver con una condición interna del ser humano. Entonces, ¿cómo corregir algo que se da de manera masificada? Porque estamos hablando de 7 de cada 10 niños que participan de fenómenos que tienen que ver con el bullying. Sí, claro, porque me parece que lo que hay que empezar a pensar cuál es el origen del bullying y, digamos, si bien toda violencia es multicausal, si podríamos pensar cuál es el mayor desencadenante de violencias y entre ellos el bullying, es la discriminación, porque fíjate que siempre que aparece el bullying tempranamente es gordo, negra, puto, es decir, todas palabras que tienen una condición por el color, por la condición sexual, por el peso la físico. Social. Igual no es tan fácil, Pablo. No digo que sea fácil, pero por ese primer punto. Pero perdóname, pero digo, podría ser como hasta más fácil si fuera por el color, por el peso, y no es fácil tampoco así. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo y te hago una pregunta, te indexo una pregunta. El otro día a mi nene de 5 años, un compañerito le dijo que su dibujo era feo. Y vos imaginate lo que puede ser su dibujo, ¿no? Pobrecito, Valen, no mires este programa, no es para vos. O sea, pero su dibujo es un garabato, o sea, ni yo entiendo lo que es su dibujo. Y yo le digo que su dibujo es hermoso. Y bueno, porque uno es padre y porque uno está ahí. Pero tampoco entiende lo que es el dibujo. Entonces digo que tampoco es tan simple como el gordo, flaco, feo, lindo. Digo, como que no es tan, lo que pasa no es es tan objetivo, ¿no? Claro. O sea, había un garabato para el cual su amiguito o su compañero, su dibujo era feo. Sí, pero Mariana, fíjate, me llevas al mismo registro. Fíjate que me dice que el dibujo es feo. Es decir, el concepto feo, de alguna manera, no es que él es feo, pero para uno, su producción, si tu producción es fea, es como si vos sos fea, ¿viste? Entonces, creo que de vuelta, qué es lindo, qué es feo, qué es la belleza. Es subjetivo, claro. Distinto es decir no me gusta, por ejemplo. Claro. Bueno, que les enseñemos en la casa un montón. Sí, no me gusta, a mí no pero me a mí no me gusta. gusta. Lo que pasa es cómo le haces abstraer a un nene tan chiquito. Los nenes son, Bueno, son bravos. Pero Son re bravos. Los grandes bueno, también, pero... No, pero son bravos. Nuestras niñeces son bravas. Y nosotros también, seguramente. Yo también fui bravo. Pero si en las casas hay, digamos, comunicación, se desarman esas primeras formas de violencia. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hace un nene, no? Porque, por ejemplo, yo le dije que su dibujo era hermoso, que su dibujo era abstracto. Era modernismo. Yo le dije era que su dibujo era arte. Yo le dije que era un arte que poca gente lo podía comprender. Pero bueno, porque yo le di un montón de razones para que su dibujo era hermoso. Pero ¿qué puede hacer una persona? Sos un genio, ¿no le dijiste? Sos Picasso, no le dé bola. Sos un genio, boludo, sos Van Gogh, le dije yo. Pero, pará, ¿qué puede hacer una persona que está en su casa recibiendo este mensaje de otro nene y que quizás ese nene en la casa que le está diciendo que el dibujo de tu hijo es feo, ¿no? Que quizás ese nene le están pasando un montón de cosas. También. En la casa. Sí, le están pasando un montón de cosas feas. Y no nos podemos abstraer de eso. Claro. A ver, Mariana, yo lo que creo que hay que hacer es que un solo elemento no alcanza para pensar en bullying. También algo para que pensemos es que el bullying es algo sostenido en el tiempo, que va dañando
a la víctima y va transformando su personalidad. ¿Sí? Si tu hijo llega a casa triste, no quiere ir al colegio, empieza con síntomas que le duele la panza, Claro. que tiene insomnio, no quiere dejar de comer, cuanto antes detectamos alguna, siempre digo la levadura de la violencia, no es una metáfora. Es una así, levadura, pero qué claro, buena metáfora. Claro, si vos dejás esa pequeña violencia como un poquito de levadura, la dejás, se instala y se hace una masa grande de violencia. ¿Verdad? Por eso hay Sí. que sacar a tiempo esa levadura para que no se intensifiquen las Claro. violencias.